Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos de nuestro canal La Antorcha Profética. Aquí, como pueden ver, desde una colina, desde el cual se puede ver toda la ciudad de Cardedeu, en Cataluña, España, donde estamos, pues, por la gloria de Dios, viviendo un tiempo. Acuérdense que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, así que lo que estamos aquí es un tiempo que no sabemos cuánto durará. Bueno, mis queridos, un gran saludo para mis hermanos que siguen este canal, mis hermanos de la verdad presente, de la verdadera verdad presente, que nos siguen desde, bueno, de todos los rincones del planeta. Saludos para los hermanos de donde somos, de Venezuela, de la Iglesia Remanente de Venezuela, de Caracas, de Valencia, de Carúpano, de Maracay, bueno, y de muchos lugares de Tacarigua también, mis queridos hermanos de Tacarigua, de Barquisimeto, todos los hermanos que nos siguen con la verdad presente. Saludo de su servidor, John García. También los hermanos de Uruguay, la familia Vasconceles, que estamos siempre contentos que nos siguen, que nos dan su apoyo. También pedimos sus oraciones. Los hermanos de Curazao, los hermanos de Colombia, de Argentina, de muchos lugares. Es un placer saludarlos en esta mañana de hoy, viernes, creo que 5 de abril del 2018, día de preparación para el Día del Señor. Así que bueno, hoy queremos compartir con este bello fondo que tenemos por aquí, queremos compartir un breve mensaje en el espíritu, lo que hemos venido hablando estas últimas semanas, acerca de la necesidad de purificarse del pecado corporativo, de la apostasía omega. Así que no se despeguen del canal y continuamos con este maravilloso mensaje. Muy bien, aquí estamos de nuevo con ustedes. Este bello día, viernes 5 de abril del 2018, día de preparación. Como decíamos, hemos estado hablando acerca del pecado corporativo, del pecado que nos hacemos culpables cuando estamos parte de un grupo y ese grupo, o los líderes de ese grupo, se encuentran en apostasía. Entonces hemos estudiado acerca de esto últimas semanas, la semana pasada y la anterior, y hemos presentado a la luz de la Biblia, primero la dinámica de lo que es el pecado corporativo. En Apocalipsis capítulo 18 se dice, hablando de Babilonia, dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Entonces fíjense que allí el Señor nos hace culpables del pecado de Babilonia mientras tanto que estamos allí. Mientras tanto que no salimos de Babilonia, somos culpables del pecado de Babilonia. Y esta es la esencia profética, escatológica del pecado corporativo. Si nosotros somos partes de Babilonia, si todavía estamos yendo a Babilonia, si tenemos algún vínculo con Babilonia, somos culpables del pecado de Babilonia. Participamos de sus pecados y, como dice el Señor, vamos a recibir ¿de qué? De sus plagas, si no salimos cuando Dios nos hace conscientes de la situación de apostasía de Babilonia. Acuérdense que hemos estudiado muchas veces, Babilonia está la madre, que es la Iglesia Católica Apostólica, la Iglesia Católica Apostólica, la Iglesia Católica Pseudo Apostólica y Romana. Esa es la madre, esa es la Babilonia madre. Y luego tenemos, si está en Apocalipsis 17, luego está en Apocalipsis 14:8 la caída de las hijas de Babilonia, la conversión de las iglesias reformadas y protestantes que eran pueblo de Dios, pero que al rechazar el mensaje del primer ángel en el 48 se convirtieron en hijas. Y Apocalipsis 18 es la caída final de las hijas de Babilonia, y que ahora se suma a ella la hermana de Babilonia, que según el libro Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, sabemos que se refiere al adventismo oficial nominal ecuménico. ¿Correcto? Entonces, si tenemos algún vínculo con alguna de estas iglesias, somos copartícipes de ese pecado corporativo. Esta esencia, esta verdad aparece en el mensaje
en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla acerca de Acán, que con Josué fueron a una batalla y Acán codició el manto babilónico del cual Dios había dicho que no debían tomarlo. ¿Y qué hizo Acán? Bueno, Acán simplemente agarró, lo codició, lo guardó en su tienda y lo tenía allí, un lingote y un manto babilónico, muy bueno según en sus propias palabras. Nadie más supo de ese pecado, ni siquiera Josué. Fueron a la batalla contra Jai, perdieron, y cuando Josué se postra de rodillas a pedir explicación a Dios de esta pérdida, de este fracaso en la batalla, Dios le dice: levántate, hay anatema en el campamento. Entonces fíjense que el anatema de Acán, el pecado que Acán hizo él solo sin consultar con nadie, afectó a todo el pueblo, aún a los que no sabían de ese pecado. Esa es otra evidencia del pecado corporativo. Y la Biblia nos muestra esta gran realidad para que seamos conscientes de que el Señor quiere que nosotros seamos limpios del pecado nuestro, del pecado personal y aún del pecado corporativo. Entonces, volviendo al tema en cuestión, habiendo hecho esta breve paréntesis para mostrar con la Biblia que existe el pecado corporativo, el pecado del cual somos participantes cuando somos parte de una corporación, entonces ahí se nos muestra que nosotros, habiendo sido nacido en el Evangelio, o habiéndonos unido luego de haber conocido el Evangelio, habiéndonos unido a la Iglesia Adventista, nos unimos en un pacto con las doctrinas adventistas cambiadas. Acuérdense que las doctrinas adventistas, según el espíritu de profecía, se formaron en un periodo desde el Chasco hasta aproximadamente 1875, por allí. En todo ese periodo de unos aproximados 30 años se fue fundamentando y solidificando los fundamentos adventistas. Ya para 1872 tenemos las 28 doctrinas o principios fundamentales que fueron escritos primero por Uriah Smith, o James White, perdón, y después por Uriah Smith, donde se resume el compendio, un resumen de lo que eran nuestras creencias. Y allí, eso estuvo desde 1874, invariable, cada año se publicaba en el Anuario Adventista, hasta cuando comenzaron a hacerse modificaciones, 1931, 1940 y tanto, en la década del 50, y finalmente todos esos cambios doctrinales que se fueron haciendo a través de los años se solidificaron en la conferencia de 1980 en Dallas, Texas, en Estados Unidos, y ahí se hizo un voto mundial y se cambian y se establecen unas nuevas 28 doctrinas que son las que usted conoce. En el 1980 fueron 27 doctrinas y después se agregó otra más. Y en el 2015, hace 3 años, se hizo otro cambio. Entonces, ¿qué vemos? Que estas doctrinas han sido cambiadas. Y cuando usted y yo hemos entrado en la iglesia adventista y hemos levantado nuestra mano y hemos hecho un voto con referencia a esas creencias, hay un voto que dice que se compromete y usted acepta las creencias fundamentales tal como los enseña hoy la iglesia adventista, y nosotros levantamos nuestra mano, ahí nos hicimos copartícipes de la apostasía omega. La apostasía omega es algo que la hermana Joy habló desde sus días, en 1903, 1904, aproximadamente 10 años antes de morir, cuando surge la crisis panteísta provocada por Kellogg y su libro El Templo Viviente, a esa doctrina que él presentaba de que Dios permea toda la naturaleza. Imagínense aquí, Dios en este árbol, ¿verdad? Este árbol es creación de Dios, este que tenemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que decía él? Bueno, no solamente es una creación de Dios, no solo se manifiesta el poder de Dios, sino que dentro de ese árbol está Dios mismo en persona. Por eso es que dice el templo viviente de todas las cosas. Esa es la doctrina que presentaba Kellogg. Y esa crisis provocó que el hermano Juan hablara de la apostasía alfa. Y dijeron, tenemos delante de nosotros el alfa de este peligro. Pero allí mismo menciona y dice, la omega le seguirá y será de una naturaleza asombrosísima. Y luego en otra más adelante dice, y será aceptada por aquellos quienes no reciban la amonestación que se ha dado. Entonces vemos que ya comienzan a socavarse, como decía ella misma, los fundamentos de nuestra fe. ¿A qué fundamentos hace referencia ella cuando dice esa cita? Hace referencia a los fundamentos de 1872, 1874. Dice que el panteísmo, la omnipresencia panteísta, el concepto de Dios, de su omnipresencia, desde el punto de vista panteísta que presentaba Kellogg,
socavaba los fundamentos de nuestra fe. Como escribimos en un artículo ayer, socavaba los fundamentos de nuestra fe, hacía del hombre su propio salvador, y el resultado, el fruto que se vio entre Kellogg y los que lo siguieron, es que estaban proponiendo una reorganización de la iglesia adventista hasta un modelo un poco más jerárquico, monárquico, un poco unipersonal en torno a la persona de Kellogg, principalmente la obra médica misionera, y eso provocó, pues, ese fue el resultado de esa crisis. Elena de White, estando viva, Dios le dijo, hazle frente. Ella le hizo frente a esta apostasía, ella habló claramente. A causa de eso tenemos las citas que ella mencionó y explicó todas estas cosas. Y digamos que esa apostasía no tomó el control en aquel entonces. Sin embargo, en el evento de los últimos días, usted va a encontrar, creo que es la página 54, cuando ya habla de la destrucción del sanatorio de Battle Creek y de la imprenta Review and Herald. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos intentaron, justamente, el centro de la apostasía alfa era el sanatorio, allí donde estaba Kellogg. Él estaba ya introduciendo todas sus herejías panteístas allí. Y en la imprenta, ¿por qué se quema? Porque él escribe un libro, El Templo Viviente, del que estamos mencionando, y quería que lo publicaran en la asociación, la Review and Herald. Y habían aprobado y todo, a pesar de los consejos de Elena de White, bueno, de Dios a través de Elena, ellos habían decidido sí sacar el libro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios tuvo que intervenir. Quemó Dios mismo una espada ígnea, se posó sobre el sanatorio y luego quemó hasta sus cimientos la casa publicadora, la Review and Herald. En ese contexto, Elena de White escribió, en el evento de los últimos días, lo van a encontrar, búsquenlo, página 52, 54, por allí está. Dice que a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta, se aborrecerá a sí misma. Dice ella, llegará y comerá del fruto de sus propias obras. Y luego lanza 4 sí condicionales. Sí se cura, sí busca a Dios en arrepentimiento, sí se establece en los fundamentos, si permanece en la plataforma de la verdad eterna, dice, entonces sus miembros serán sanados y serán elegidos de Dios. O sea, que ya ella comienza a hablar de una advertencia de que la iglesia no está bien y que había que hacer una reforma bajo los principios correctos, si no, sería desechada. Bueno, esa reforma, luego ella escribe, esa reforma fue mal interpretada y dice en Mensajes Selectos, tomo 1, 228, dice, el título se llama El fundamento de nuestra fe, el alfa y el omega, dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición entre los adventistas del séptimo día de que debe realizarse una gran reforma. Y es verdad, ella también lo había dicho, pero lo que el enemigo tomó esa gran verdad y la deformó, y dice ella, y que esa reforma, el engaño del diablo no es la reforma, el engaño del diablo era que la reforma consistiría, continúa diciendo la cita, en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe y que habría de comenzar un proceso de reorganización. Entonces ahí está la clave, hermanos. La apostasía omega, que es la que mencioné en la cita que acabamos de mencionar, no es más que, o consta nada más que de 2 cosas. La apostasía es apartarse de la fe, apartarse de los fundamentos de la fe que Dios dio a este pueblo en 1800, o que los dio en todo ese periodo y que se consolidaron o que fueron resumidos en 1874. Y esa apostasía, lo dice Omega, esa gran falsa reforma que el diablo está intentando, o que intentó y que logró con éxito introducir, era en cambiar la doctrina, era en renunciar a las doctrinas que están como las columnas de nuestra fe, y luego, dice, reorganizar la iglesia en torno a eso. Hermano, eso fue dicho en 1903-1904, y si nosotros vamos a un breve estudio de la historia del pueblo adventista, inclusive, si solo seguimos la línea oficial histórica, o sea, si hacemos la historia denominacional como la cuentan oficialmente los pastores, por ejemplo, tenemos George Knight, que es un escritor prolífico, profesor o jubilado, pero había sido profesor de historia en la Universidad de Andrews. Él escribió una serie de libros que se llama Serie Legado. Y en el primero, que se llama Nuestra Identidad, él reconoce, hace una confesión abierta, sincera,
y descarada inclusive, de que sí, de que si los pioneros estuviesen vivos hoy, no serían parte de la iglesia. De que si Elena de White, Jaime White, Urias Smith, José Bey se levantaron de sus tumbas, haciendo un ejercicio de la imaginación, y se levantaron de sus tumbas y fuesen a pisar la iglesia que ellos supuestamente son allí colocados como los fundadores, se sorprenderían de ver las doctrinas oficiales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted hace una simple comparación, yo la hice, la tengo en línea, se la puedo enviar a los que me lo soliciten, una comparación de las 28 doctrinas originales y las compara con las 28 doctrinas modernas, usted hace una simple comparación y usted va a ver que hay doctrinas que fueron, de las originales, fueron eliminadas. Eliminadas como principios fundamentales, ya no son principios fundamentales. Y hay otras doctrinas que fueron cambiadas. Y entre las que fueron cambiadas está el tema de la deidad, está el tema del concepto de la naturaleza humana de Cristo, está el tema del concepto de lo que es la obra de Cristo en la cruz y en el santuario, la expiación. Está inclusive el concepto acerca de cómo debemos percibir los escritos de Elena de White y su ministerio, si fue profeta o si fue una mujer inspiradora o inspirada. Esas cosas y muchas otras fueron cambiadas, otras fueron eliminadas por completo. Usted simplemente haga la comparación y se va a dar cuenta que lo que se profetizó, que lo que Elena de White profetizó, se ha cumplido. No solamente con referencia a Estados Unidos, no solamente con referencia al resurgimiento del papado, no solamente con referencia a la salud, sino inclusive lo que ella profetizó con referencia a la iglesia adventista, también se cumplió. Con referencia a que se introduciría la apostasía omega, se cumplió. Que cambiaría la doctrina, se cumplió. Y que fue reorganizada la iglesia en base a eso, también se cumplió. La iglesia nunca había tenido un manual de iglesia. Los pioneros jamás y nunca hablaron en contra de un credo, hablaron en contra de un manual de iglesia. Elena de White, hay abundantes citas al respecto. Si no la ha leído, le recomiendo que usted entre en la página que está en línea de los escritos de Elena de White o en la computadora si usted lo tiene, coloque allí manual, coloque iglesia, coloque credo y va a encontrar un montón de citas, abundantes citas, donde ya habla en contra de eso, señalando como algo de apostasía. Una muestra del conflicto de los siglos. Usted en el conflicto de los siglos simplemente va y busca, cuando ya habla de la caída de las iglesias protestantes en el siglo XIX como Babilonia, y va a encontrar que ella señala como la caída en el momento que establecieron un credo. O sea que si ella critica el credo de las evangélicas, no va a estar a favor de un credo entre nosotros. Pero bueno, son muchas evidencias. Conclusión, se cumplió la profecía. Conclusión, la apostasía omega ha llegado. Conclusión, las doctrinas fueron cambiadas. La organización es nueva, esta es la nueva organización, ellas sí conservan el nombre, así como los judíos conservan el nombre. Pero ya no son el pueblo de Dios. Las profecías bíblicas se refieren a la casa de Judá y la casa de Israel. Pero nunca ninguna profecía del Antiguo Testamento habla de los cristianos con ese nombre, quiero decir. Habla de la casa de Judá y de la casa de Israel, del Israel de Dios. Y los judíos hasta hoy conservan ese nombre, pero ellos no son el Israel de Dios. Ellos son el Israel según la carne. Y de igual forma hoy día los líderes y la asociación conservan y han inclusive patentado el nombre adventista del séptimo día como marca comercial. Y oficialmente ante el mundo son los adventistas, pero no son los adventistas remanentes de los cuales Dios ha profetizado. No son adventistas en el espíritu, sino en la letra. Y eso, hermano, es lo que tiene que hacerte reflexionar, de que la apostasía omega se ha cumplido, de que nosotros, y tú también, si estás todavía aparte allí, nosotros hemos heredado un pecado corporativo. ¿El pecado corporativo cuál? Hemos heredado la apostasía omega, las falsas doctrinas, las doctrinas cambiadas, y hemos heredado una nueva organización. Eso en términos bíblicos y en términos del espíritu de profecía es un orden evangélico falso. Hay un orden evangélico verdadero y hay un orden evangélico falso. Cuando Elena de White dice que en esta falsa reforma introduciría una nueva organización, estaría diciendo que se introduciría un nuevo orden evangélico, un nuevo orden en la iglesia. Y tienen un presidente, además del manual, tienen un presidente. Y usted va a buscar el libro de eventos en los últimos días y vea qué dice Elena de White de tener un solo presidente de los adventistas a nivel mundial. Ella tajantemente dice no.
Eso es como ser como el papado. Y sin embargo, existe. Me enteré ayer, creo. Entonces, fíjense, hermano, un nuevo orden, nueva doctrina. Y usted y yo fuimos bautizados en ese nuevo orden y en esa nueva doctrina. Y nosotros hemos sido copartícipes de ese pecado corporativo. Y necesitamos separarnos, necesitamos romper el vínculo. No solamente, o sea, necesitamos dos cosas, queridos, porque sé que hay muchos que están viendo la apostasía y se salen, pero no piensen que por salirse ya lo hicieron todo. No solo tenemos que salir físicamente de estas iglesias ecuménicas, hay que salir espiritualmente, hay que romper el vínculo espiritual que aún nos ata con la iglesia adventista. Ejemplo, hay gente que se sale, pero sigue estudiando las escuelas sabáticas que vienen de la Asociación General. Entonces, siguen estudiando los mismos folletos que salen de allí, contaminados con las jesuitas y la apostasía. Siguen atentos allí, como casi los comparo como aquel paralítico que estaba paralítico, enfermo, y esperando el movimiento de las aguas, porque decían que un ángel bajaba y el que fuese llegar a las aguas por primera vez era sano de cualquier azote. Bueno, estamos como eso, estamos esperando a ver cuando viene por allí una guerra. Hay una guerra de fe en Santo Domingo. Hay unos 3, 4 predicadores que parece que estuviesen hablando en contra de la apostasía y van a ese movimiento de agua. Y van a esto, entonces luego viene por acá otro predicador famoso y van a este otro movimiento de agua. Pero ¿saben qué? Todos estos son predicadores dormidos que predican a congregaciones dormidas. ¿Por qué? Porque si usted no señala la enfermedad, si usted no dice la causa real de la enfermedad, usted está engañando al enfermo. Si alguien tiene cáncer y le dice, no, mire, tómese esta pastillita para el dolor de cabeza, que usted lo que tiene es un dolorcito de cabeza, tranquilícese. Es un engañador. Usted tiene que decirle, mire, te padece esta enfermedad, es grave, es mortal. Hay solución, pero tiene que saber cuál es la solución. Y la solución no son las drogas, no son los medicamentos, la solución es una reforma en su alimentación. Deje de comer basura. Ay, pero es lo mismo. Esa es una comparación. ¿Qué hacen estos predicadores? Sí, la iglesia está mal, sí, está enferma, pero no hay que salirse de la apostasía. Hay que estar allí apegados a Babilonia y a la hermana de Babilonia. Y hay que seguir comiendo y alimentándose y metiéndose esas drogas. ¿Cuáles son las drogas? ¿Cuáles son las chucherías espirituales? A la matutina, la escuela sabática falsificada, todo ese montón de libros y videos y videos y videos y nada de estudio de la palabra. Y la verdadera cambio en la alimentación espiritual es coma sano, coma la palabra de Dios. Deje a un lado todas esas chucherías espirituales y todas esas bebidas energéticas espirituales. Todos esos refrescos espirituales, déjelos a un lado. Vaya a la Biblia y solo la Biblia, busca los testimonios, estudie por usted mismo. Y entonces nos vamos a dar cuenta, si hacemos eso, como los bereanos, nos vamos a dar cuenta de las doctrinas falsas que se han colado en la iglesia. Vamos a entender cuáles son las doctrinas falsas, vamos a realmente reafirmar nuestra fe en el verdadero mensaje adventista. Porque todas las promesas que hace Dios a través de la Elena de White acerca de los adventistas no se refiere a los adventistas corporativos en apostasía, sino a los verdaderos adventistas en espíritu y en verdad. Entonces, mis hermanos, esta es una reflexión para ti en esta hora. Necesitamos necesitamos romper el vínculo físico con Babilonia, salir de allí. Necesitamos romper el vínculo espiritual con estas iglesias, dejar allí sus predicadores, sus videos, sus libros. Necesitamos romper un vínculo doctrinal. Si todavía estamos aferrados a las doctrinas con las cuales nos bautizamos, si nosotros nos bautizamos con una doctrina, con las 28 doctrinas de 1980, son las doctrinas Omega. Y si nosotros no nos hemos limpiado de esas doctrinas, si todavía tenemos aquí todas o alguna de ellas, estamos todavía contaminados con el vino de Babilonia y todavía estamos aferrados doctrinalmente a la apostasía Omega. Entonces necesitamos limpiarnos de esa vieja levadura, limpiarnos de esas falsas doctrinas, ir a la Biblia, estudiarla y predicarlo. Y no contento con eso, porque para poder salir completamente de la apostasía Omega, necesitamos salir de esa nueva organización y no quedarnos en el limbo, no quedarnos allí tampoco desorganizadamente,
porque la nueva organización es tan babilónica como la desorganización. Acuérdense que Babel es confusión. Entonces hay que salir de la nueva organización, hay que salir de la desorganización y hay que entrar en el orden evangélico. Hay que entrar en el orden evangélico. Pero no les voy a decir más para no hacerle la carga tan pesada. Solamente les dejo esa idea allí. 3 cosas o 4 cosas. Romper todo vínculo espiritual con la iglesia adventista en la apostasía omega. Romper todo vínculo físico. Primero romper todo vínculo físico. Ya no ir más a ninguna reunión de la omega. Romper todo vínculo espiritual con que nos ate con esta corporación. Romper todo vínculo doctrinal. Y salir de la organización falsa y del desorden, de la independencia no santificada, y entrar en el orden evangélico. Esas 4 cosas, mis queridos hermanos. Y podremos entonces estar preparados para la quinta, que es la que le dijo Pedro a los judíos. Pedro le dijo a los judíos: ustedes crucificaron al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. A este, a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y los hizo culpables a ellos, que eran el pueblo, que no eran los líderes. ¿Por qué? Porque habían cometido el pecado corporativo de los líderes, eran copartícipes del pecado de Anás, de Caifás, de Pilatos, de Herodes. Pero había una forma de solucionarlo. Y cuando él le hizo entender que eran culpables, así como espero yo que Dios por su Espíritu nos haga entender que usted y que yo hemos sido culpables de la apostasía omega, y hasta que no nos limpiemos seguiremos siendo culpables, hasta que no entendieron eso, no estuvieron preparados para ellos compungir su corazón y decirle a Pedro: entonces, varón, ¿qué haremos? Y usted tiene que preguntar a los que le predican: pregúntenos, ¿qué haremos? Y entonces la respuesta está en la Biblia. Allí lo que le dijo Pedro le dijo eso: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, que será la promesa de la lluvia temprana. Y aquí, hermano, está el camino para la lluvia tardía. Pero todavía falta que te explique cuál es el orden evangélico, cuál es el arrepentimiento, cómo debemos solucionar el arrepentimiento y el bautismo para que estemos preparados para la lluvia tardía, que ya viene, está muy cerca, pero tenemos que dar los pasos necesarios para ello. Te pregunto de corazón, ¿quieres arrepentirte de corazón? ¿Quieres romper todo vínculo con la apostasía omega? Si es así, en el nombre del Señor, que te bendiga, te increpo a que me escribas, me comentes, me pidas los materiales que hemos mencionado en este corto vídeo, y allí poder ayudarte y compartir contigo la experiencia que Dios me ha dado, y poderte, con la ayuda del Señor, encaminar a las sendas antiguas. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado. Bendiciones. Este ministerio se sostiene con ayudas voluntarias. Si deseas colaborar con tus diezmos y ofrendas para nuestro ministerio, hazlo a través de PayPal a la siguiente dirección: www.paypal.me/Ministerio Cuarto Ángel, o por Western Union o MoneyGram. Contáctanos para enviarte la información. Recuerda, Dios ama al dador alegre.